Listo. En la última sesión terminamos justamente de aterrizar el tema de las fuentes del derecho laboral. Eh, Estudiamos todas y cada una de las fuentes del derecho en general, pero se destacó que en materia laboral las fuentes primordiales podrían entenderse como la ley, la propia ley laboral, incluidos así los tratados internacionales, los propios reglamentos, la Constitución, la propia Ley Federal del Trabajo. Hablábamos también de la propia jurisprudencia, que son esos criterios que van a servir para subsanar o interpretar las lagunas de la ley. Hablábamos de la analogía, de la equidad, y es justamente por eso que platicábamos de estos temas de justicia y de equidad. Les mencionaba que la justicia y la equidad son temas totalmente diferentes. La analogía es simplemente comparar algunos casos con otros, y hablar de justicia significa esa constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Y concretamente hablábamos de tres tipos de justicia: distributiva, conmutativa y social. Equidad, por otro lado, significaba, venía de la palabra ecus, que significaba equidad, y hablamos de equidad, viene de ecus, que es igual, tratar igual a los iguales. ¿Okay? Y entonces, en temas de justicia social, sobre todo hablando de trabajadores y patrones, esta relación, no podemos asumir que los patrones tratan de una manera igualitaria a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque son grupos sociales vulnerables. Finalmente el trabajador es quien tiene las decisiones y los trabajadores son quienes tienen que hacer, que tienen que someterse a estos mandatos o a esas instrucciones que les dan los patrones. Por lo tanto, no hay una igualdad propiamente dicha. Por eso es que se consideran a los trabajadores grupos sociales desfavorecidos, y por eso es que la equidad se considera como fuente del derecho laboral. Platicábamos también de los principios generales del derecho, no aquellos que están implícitos en el 14 constitucional, en el artículo 14 de la Carta Magna, sino aquellos principios generales del derecho que se derivan específicamente en materia laboral y que están previstos en la propia ley. Y finalmente hablábamos de la costumbre, es decir, de todas aquellas fuentes del derecho, las que aplican en materia laboral o las aplicables en materia laboral: ley, jurisprudencia, costumbre, principios generales del derecho, analogía y equidad. Eso fue el último comentario que hicimos en torno a esto de las fuentes del derecho. Si no tienen alguna duda, pasamos a lo siguiente. Les comentaba en la última sesión el marco constitucional del derecho del trabajo. Como platicábamos en los primeros días, todas las leyes, todo el sistema jurídico mexicano tiene un fundamento constitucional o varios. Si la propia Constitución no permite el actuar de las autoridades, entonces las autoridades no lo podrán llevar a cabo. Y es por eso que hablábamos de cuáles son los fundamentos constitucionales en materia de trabajo. Platicábamos del artículo 3, que es el derecho a la educación, y hablando específicamente del derecho a la educación, el propio Estado prevé la figura de los docentes y eh, todos aquellos profesores que enseñan y que están al servicio del Estado, quienes también tendrán que regirse por lo dispuesto en las leyes laborales si es que son contratados bajo un esquema de trabajo, y también tendrán acceso a las prerrogativas básicas de cualquier trabajador sufragados específicamente por el Estado. Por eso es que el artículo 13 es considerado como uno de los fundamentos en derecho del trabajo. Hablábamos también del artículo 5 constitucional, que es el derecho a la libre asociación. Todo el mundo tiene derecho, además, de asociarse o de ejercer el libre empleo o profesión que estime conveniente. Todos podemos dedicarnos a la actividad que queramos realizar para trabajar, para obtener una ganancia lícita, siempre y cuando esta ganancia o esta actividad no vaya en contra de la ley, de las buenas costumbres, del derecho, no afecte a los derechos de terceros, no afecte a la sociedad en general. Solamente la autoridad jurisdiccional, a través de una sentencia, después de que una persona haya sido oída y vencida en juicio, puede privarnos o puede vedarnos del ejercicio de esta libre profesión. Hablábamos también del artículo 32 de la Constitución, que es otro de los fundamentos constitucionales del derecho del trabajo. Y este artículo 32 constitucional justamente refiere que los mexicanos tenemos derecho a ser preferidos en igualdad de circunstancias cuando concurren nacionales y extranjeros al momento de solicitar un trabajo aquí en México. Si tendría que escoger o si tuviera que escoger un patrón mexicano entre un trabajador nacional y un extranjero, pues naturalmente le tendría que dar preferencia a los nacionales. Más aún hay trabajos específicamente
que deben de ser desarrollados por mexicanos. Platicábamos que aquellos choferes o capitanes de aeronaves mexicanas, incluso los propios mecánicos y los propios empleados de la tripulación, debe de ser mexicana. Hablábamos también del artículo 73, fracción 10 de la Carta Magna. El 73, recuerden ustedes que son las facultades del Congreso, y dentro de las facultades del Congreso, en la fracción 10, se da pie para que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir leyes en materia laboral. Este es el fundamento estricto para poder justamente trabajar para que el Congreso de la Unión, el Congreso Federal, pueda hacer leyes en materia federal. Gracias a este artículo, que es tan importante, existe nuestra Ley Federal del Trabajo actual. Si la propia Constitución no le permitiera al Congreso, a través de este precepto, hacer una Ley Federal del Trabajo, no existiría, no habría una aplicable. Hablábamos también de los artículos 115, fracción 8, y 116, fracción 5. 115, básicamente este artículo 115 constitucional refiere a todas las reglas inherentes a la figura del municipio. Municipio como orden de gobierno. Recuerden que hay 3 órdenes principales de gobierno: el federal, el estatal o local y el municipal. La federación está compuesta de estados y a su vez los estados están compuestos por municipios. Cada uno de estos municipios se va a regir por sus propias reglas. Digamos que es autónomo, que es soberano, sin embargo se tiene que circunscribir a las leyes de cada estado. Y evidentemente cada estado es autónomo, también es soberano, pero se debe regir también o debe acatar, de ninguna manera puede contradecir lo establecido en la Carta Magna, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el 115, fracción 8, y el 116, fracción 5, justamente habla de los trabajadores que laboran al servicio de estos municipios. Y estos trabajadores naturalmente están sufragados, están protegidos por las leyes constitucionales y por las leyes laborales. También aquellos trabajadores que prestan o aquellos servidores públicos que prestan sus servicios para el Estado a nivel municipal tendrían que gozar de las prerrogativas básicas de cualquier trabajador. La diferencia aquí es que el patrón básicamente es el Estado, y eso no es óbice para que el propio Estado revise y pueda proteger y pueda respetar todas estas prerrogativas de estas personas, ¿ok? Las prerrogativas de estos trabajadores al servicio del Estado o servidores públicos. Y finalmente hablábamos del artículo 123 constitucional. El artículo 123 constitucional, como ustedes ya lo saben, es el eje rector del derecho del trabajo y más aún del derecho de la seguridad social. Ya platicábamos de esas 3 ramas principales del derecho público, privado y social, y al hablar del artículo 123 constitucional, prácticamente podemos velar por todas aquellas prerrogativas básicas, aquellas garantías individuales, derechos humanos, derechos fundamentales, que el Estado provee para todos aquellos ciudadanos que se encuentran en territorio nacional. Por el simple hecho de estar en territorio nacional, yo, Estado, te voy a garantizar un trabajo digno, con todas aquellas condiciones que están previstas de manera fundamental en el artículo 123 constitucional. Además, ya hicieron ustedes alguna investigación en torno a estas reflexiones, a estas prerrogativas o subgarantías derivadas del 123. Ya saben que hay 2 apartados, el apartado A y el apartado B. En algún momento se regulan las relaciones de trabajadores que laboran para algún particular, y en algún otro momento se regulan las relaciones de aquellos trabajadores que laboran al servicio del Estado. Naturalmente, también es el antecedente básico de todo el derecho de la seguridad social. La única parte que no es regulada propiamente dicha del derecho social en este 123 es el derecho agrario, cuyo fundamento ya comentábamos que es el propio artículo 27 de la Constitución. Pero para efectos laborales, la prerrogativa esencial en materia de derechos fundamentales de trabajo es el 123. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda en torno a esos fundamentos constitucionales del derecho del trabajo? No, profesor, nada más, creo que nos tocaba teoría del proceso. Si no mal- Acuérdense que les había comentado que como es 1 hora y luego un descanso y luego tenemos 2 horas seguidas, como tenemos 1 hora de derecho del trabajo, habíamos acordado que esta primera hora la íbamos a trabajar en derecho laboral. Teníamos
esta hora libre, y después, como eran 2 horas seguidas, íbamos a trabajar teoría del proceso justamente para no mezclarle los cables, porque si no, íbamos a hablar primero de proceso, y luego de laboral, y luego de proceso, e iba a ser confuso para ustedes. Por eso es que esta primera hora la trabajábamos en derecho del trabajo, ¿ok? Ok, profe, entonces yo me confundí, gracias. Sí, no te preocupes. De hecho, qué bueno que me comentas, se me había olvidado decirles, cuando toque proceso, bueno, bien, cuando toque laboral como ahora, pues sí, les agradezco, a esta liga se deben de conectar, y cuando toque proceso, que son las subsecuentes 2 horas, pues nos conectamos a la otra liga. Qué bueno que me acordaste, se me había olvidado comentarles eso. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Ya por fin es momento de definir qué es el derecho del trabajo o el derecho laboral. Concepto de derecho laboral o concepto del derecho del trabajo. ¿Qué concepto creen que ustedes sea el idóneo para definir este derecho laboral o el derecho del trabajo? ¿Qué opinan? En este momento, ya con la información que poseen, podríamos estructurar algún tipo de concepto. ¿Qué creen ustedes que es el derecho de trabajo en esencia? Lo que se les ocurra, no importa. Podría ser el conjunto de normas que regulan la relación entre particular, dícese trabajador y patrón, con fundamento en el artículo 123. Ok, esa es una idea. Aquí nada más hay una precisión. Cuando hablamos de trabajadores y patrones, a lo mejor podemos referirnos, o tendremos que referirnos específicamente como a trabajadores o a patrones, porque hablar de particulares o de autoridades pudiera prestarse a confusión para definir alguna rama del derecho público. Nada más haría esa precisión, pero sí, básicamente regulamos relaciones entre trabajadores y patrones. ¿Alguien más? ¿Podría agregarse y sus condiciones de trabajo? O sea, esa definición que ya mencionó mi compañera Daisy y sus condiciones de trabajo, o sea, como un agregado. La protección, tú te refieres a la protección de los trabajadores en torno a que el Estado debe de respetar y debe velar porque se respeten las condiciones básicas de todos los trabajadores. Claro, claro que está implícito y es importante hablar de eso, por supuesto que sí. Les voy a platicar un tema. Después de todo lo que hemos concluido, que ya son bastantes sesiones, aunque en principio pareciera que no hayamos visto muchos temas, sí ya hemos visto bastantes cuestiones dogmáticas y jurídicas en torno a todo el derecho del trabajo. Podemos concluir varias situaciones, sobre todo por algunos antecedentes históricos que ya hemos estudiado. Nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia, pues para empezar, se han devengado una serie de abusos en contra de los trabajadores por parte de los patrones. Abusan porque tienen el poder, abusan porque tienen el capital, abusan porque ellos saben que los trabajadores necesitan de ese capital para sobrevivir de mutuo propio, para que sus propias familias también sobrevivan, para sobrevivir de manera individual y como familia, y la familia es la célula básica de la sociedad. De esta manera hay un desequilibrio total. Al hablar del derecho del trabajo, y tampoco quiero que se entienda de otra manera, por supuesto que asumimos que los trabajadores son un grupo social desfavorecido, desprotegido, que los patrones en un momento dado podrían abusar, podría prestarse a abusos, este tipo de relación por la subordinación que hay, podría prestarse a esto, pero a ver, también los trabajadores tienen derechos, también los patrones tienen derechos que deben ser protegidos a la luz del derecho, ¿ok? Entonces, los patrones también tienen esta prerrogativa o esta serie o este cúmulo de prerrogativas a la luz del derecho del trabajo para que sean justamente respetados sus derechos fundamentales. Aquí el problema es que la ley asume, definitivamente podemos hablar de una ley proteccionista o una ley muy paternalista que siempre va a buscar la protección de los derechos de los trabajadores. Pero ¿habrá algún patrón en el mundo del derecho, en este México en el que vivimos, habrá algún patrón que sí haga las cosas bien, que sí respete todas las prerrogativas de los trabajadores? ¿Y qué pasa cuando hay un patrón que hace las cosas bien y de repente tenemos algún trabajador inquieto o algún trabajador que quiere pasarse de listo, quiere demandar al patrón,
quiere demandar aduciendo que existe una irregularidad o que no se le han pagado algunas prestaciones, cuando en realidad no es así. ¿Podría entonces el patrón quedarse en estado de indefensión? ¿Y qué pasa en este supuesto? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que no, porque para eso hay un reglamento interno en cada área de trabajo, y en base a eso, antes de que nos contraten, nosotros tenemos conocimiento de las reglas del juego. Entonces tenemos que apegarnos precisamente a ese reglamento, porque también como usted lo acaba de decir, el patrón no puede quedarse en un estado de indefensión ante trabajadores abusivos. Es correcto. ¿Qué opinan los demás? Yo creo, profesor, que sí se llega a dar esa situación, o sea, sí puede ser una en sí, claro, mil, entre 100, ¿no? Claro, pero que sí se puede presentar, y que precisamente con todo esto que estábamos mencionando, ¿no? De que en nuestro México lindo y querido, pues son pocas las veces las que sucede. Yo creo que el patrón también se encuentra en esa situación en la que probablemente la autoridad no le crea, como ha venido sucediendo y como comúnmente sucede también en nuestro México. Entonces, sí podría quedar en estado de indefensión, aunque no debería, o sea, de que sí puede quedar, pero no debería. ¿Por qué? Porque es más como, o sea, si yo como patrona llego y quiero presentar, no sé, quiero hacer pública esa situación, probablemente se burlen de mí y me digan, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que un trabajador te está afectando a ti, patrón? No me vengas con ese cuento, ¿no? Como comúnmente decimos. Yo creo que es muy probable que suceda eso, pero sí se puede presentar la situación, claro que sí. Sí, Adrián, en efecto. Y miren, hay algo muy común, y creo que ya lo habíamos platicado, en materia laboral y en los procesos del orden laboral, el patrón tiene la carga de la prueba. Esto es un problema para el patrón. ¿Por qué? Porque como asumimos al trabajador como un individuo en situación en estado de indefensión, dice la ley que el trabajador en un proceso, lo único que está obligado a probar es si existió una relación de trabajo. Y una relación de trabajo la podemos acreditar hasta con una tarjeta de presentación, porque bien sabido es que en la práctica, cuando vamos a ser contratados por parte de alguna empresa, por parte de algún comercio, lo que sea, en ocasiones, o en la gran mayoría de las veces, ni siquiera firmamos un contrato individual de trabajo. Jamás. O si lo firmamos, no nos van a entregar la copia correspondiente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si yo soy trabajador, ¿cómo le hago para defenderme? Por eso es que la ley prevé una serie de elementos que implican la existencia de una relación laboral. A ver si nos alcanza el tiempo para verlo hoy, que es una de las cosas más importantes que les voy a poder enseñar en este curso. ¿Qué se entiende por relación de trabajo? Hay ciertos elementos que deben de concordar, que deben de reunirse, que deben de existir para considerar que la relación es de trabajo. Aunque no exhiba un contrato en la Junta de Conciliación y Arbitraje o hoy con la reforma en los tribunales laborales, ¿no? Ahora bien, si yo trabajador acredito esta existencia de la relación de trabajo, que puede ser desde una tarjeta de presentación, fotografías, testigos, ya con eso, con esta relación acreditada, todo lo que diga el trabajador en principio va a resultar cierto para la Junta, a menos, claro está, que el patrón desvirtúe lo contrario. Si el trabajador ya acreditó la relación de trabajo y dice que ganaba 100,000 pesos mensuales, el patrón tiene la carga de la prueba y tiene que desvirtuar, y ahí sí ya no le va a convenir. A ver, el señor no ganaba 100,000 pesos, el señor ganaba 15,000 pesos mensuales, y aquí te exhibo los recibos de nómina. Ah, no que no. Y justamente por eso es que el patrón tiene esta carga de la prueba. Ahora sí ya reconociste la relación de trabajo. Si está diciendo que le pagabas y que ganaba 15,000 pesos mensuales de nómina, entonces quiere decir que sí era tu trabajador, ¿no? Ahora, el gran problema con los patrones, es que los patrones no tienen la documentación propiamente en regla, justamente porque tratan de protegerse tanto, porque saben que el derecho apoya más al trabajador que al patrón, tratan de protegerse tanto que no dan la documentación idónea y exacta, y esto es a lo mejor esto es un error muy común que ocurre en la práctica. Si yo contrato a una persona, pues hacemos un contrato individual de trabajo, y ¿por qué no se lo voy a dar? Si ahí están claras las prerrogativas, la relación se rige por esto. Muchos piensan es que van a hacer mal uso de estos documentos, pues el peor uso que pueden hacer es que lo exhiban en un proceso laboral, y si lo exhiben en un proceso laboral van a acreditar las condiciones bajo las cuales se rige la relación de trabajo. A lo mejor el patrón quiere
acreditar que ganaba menos, o a lo mejor por cuestiones de seguridad social, a lo mejor dio al trabajador de alta en el IMSS con el salario mínimo y es lo que no quiere acreditar, porque a lo mejor le van a hacer una auditoría, y esos son los temas. Entonces, el problema con los patrones es que en su gran mayoría no hacen las cosas bien, pero alguno, como decía por ahí Adriana, uno entre 1000, entre 100, que si haga las cosas bien y que no tenga documentada esta información, pues puede ser un verdadero dolor de cabeza, porque a lo mejor ahora el trabajador sería el que pudiera llegar a abusar del patrón. Gracias a este suceso o estos acontecimientos que les estoy comentando, es que en materia laboral, lo que se busca, y ya lo habíamos platicado al principio de las sesiones cuando veíamos historia, en materia laboral lo que se busca es crear, fomentar, establecer el sano equilibrio entre las relaciones derivadas de una fuente de empleo entre trabajadores y entre patrones, asumiendo a los trabajadores como la parte productiva. Los trabajadores van a ser esa fuerza de producción, como ya lo hacíamos, como ya lo mencionábamos cuando estudiábamos a Karl Marx y Engels, ¿ok? Entonces, estos trabajadores se les va a asumir, se les va a asociar como la fuente de producción o la producción en sí misma. No la fuente de empleo, porque la fuente de empleo es la empresa. La parte del capital, pues evidentemente tendrá que ser el patrón. El patrón es quien va a pagar los salarios. Pero cuando hablamos de el capital, nos referimos a los patrones. Esto lo van a oír mucho, por eso se los estoy comentando, muy frecuente. El representante del capital es el señor Joaquín Solares. ¿A qué se está refiriendo el comentario? El representante del capital. ¿Quién aporta el capital? Pues el patrón, ¿no? El representante del capital entonces tendrá que ser el patrón. Y el representante de la producción o de la fuerza productiva es el señor Rodrigo Ayas. Y eso significa que hay un representante por parte de los trabajadores. ¿Quiénes producen? Pues los trabajadores. ¿Quiénes aportan el capital? Los empleadores. Ok, vamos a ver también más adelante algunos conceptos para que se vayan familiarizando, pero lo que quiero que entiendan es esto: el derecho laboral o el derecho del trabajo va a tratar de establecer un sano equilibrio entre las relaciones jurídicas derivadas de los patrones o que se inmiscuyen entre patrones y trabajadores. De esta manera, el derecho laboral se crea como una norma protectora de la clase trabajadora en principio. Se busca el equilibrio entre los factores de producción, que son justamente los trabajadores, entre el capital, que son los patrones, y el trabajo, que es el objeto mismo del contrato en materia de trabajo. ¿Okay? Entonces se va a buscar proteger a las fuentes de empleo siempre. Tampoco podemos ser tan incisivos y tampoco podemos ser tan destructivos con los patrones. Si yo como trabajador demando muchísimo dinero y a lo mejor es un comercio no tan grande, a lo mejor lo único que voy a conseguir es, pues, tronar a la propia fuente de empleo. Voy a imponer una condena, yo junta de conciliación, yo tribunal laboral, voy a destruir y lo único que voy a hacer es desaparecer la fuente de empleo, y a lo mejor esa fuente de empleo, que a lo mejor me van a pagar a mí un laudo, no lo sé, de 1,000,000 de pesos, qué sé yo, lo que fuera, ¿no? Voy a dejar sin trabajo a cuántas familias mexicanas por eso, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio sano, que no es que sea injusto, repito, si el patrón comete una irregularidad y una arbitrariedad, pues tendrá que asumir las consecuencias en derecho. Decían los romanos, dura lex et lex, dura es la ley, pero es la ley. Entonces no es que el señor se tenga que persignar, pues algo hizo mal y por eso lo condenaron. Pero pues hay que buscar un equilibrio sano, hay que buscar también que la fuente de empleo se siga conservando y no dejemos sin trabajo a miles de familias mexicanas. Eso es lo que pretende el derecho al trabajo. Entonces, esto es otro enfoque. Fíjense bien lo que estamos platicando. El enfoque que les estoy comentando ya no es de protección al trabajador, ya no es de protección al patrón. Se trata de un equilibrio entre fuente de empleo, entre trabajadores, entre patrones. Y en cuanto a productividad, la productividad propiamente de la empresa, por eso es que buscamos cuidar la fuente de empleo, porque la productividad de la empresa se debe justo a la labor de los propios trabajadores. Y hay que garantizarle al trabajador un nivel de vida digno a él y a su familia. Eso también lo protege el derecho al trabajo. Es importante que el salario o la remuneración que va a obtener como fruto, como consecuencia directa del trabajo, el propio trabajador, pues sea digna, sea decorosa, que sea concordante con lo que está haciendo. Y lo digo, por ejemplo, hoy en nuestros días, un ejemplo muy claro es el tema de los, no sé si ustedes saben,
dedicar a litigar, si vayan a querer dedicar a la criminología, al derecho del trabajo, cualquier rama en la que ustedes se quieran dedicar. No sé si alguien de ustedes ha tenido la curiosidad de buscar trabajo, pero de abogado o de criminólogo, o haya tenido acceso a alguna página de estas de OCC, de Computrabajo. ¿Alguno de ustedes ha hecho el ejercicio y han visto cómo están los sueldos para los abogados titulados? ¿Alguien ha hecho este ejercicio? No, profesor, aún. Yo sí. ¿Sí? ¿Y en cuánto están? ¿Qué has visto, Martín? ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Sí, uno que era para pasantes de abogado junior estaba en 10,000. Estaba otro que era abogado, era un abogado de donde trabajo yo en AXA, que era el sí, de robo de fraude, te pedían un diplomado para lavado de dinero, estaba de 30 a 35,000. Y uno que era de administrativo, de derecho administrativo o algo así, estaba en 15. Y otro que estaba en 7,000. O sea, sí varía, está en 7,000, 10,000, 15, y el máximo que vi fue de 35. Ese es el común denominador. Más o menos varía. Gracias, Martín. Ese es el común denominador. Y les voy a comentar, para ser pasante, Martín, este que encontraste de 10,000, está muy bueno, porque los pasantes no ganan eso. Los pasantes empiezan ganando 3,000, 4,000 pesos, casi ayuda para los pasajes. Eso está bien, para ser un pasante está bien, ¿no? Ahora, la gran mayoría, obviamente hay empresas, hay corporativos que los dividen por categorías. Abogado junior, a lo mejor de 30,000, de 20 y tantos mil. Abogado senior, no les voy a decir que no, hay algunos que oscilan entre los 60 y los 70,000 pesos, pero necesita ser un señor grande con un montón de situaciones. La regularidad, como lo acaba de mencionar Martín, el común denominador es que un trabajo para abogado titulado con maestría, tal vez con doctorado, con diplomados, con experiencia, con idiomas, etcétera, etcétera, con tolerancia a la frustración, con presentación, con carro, etcétera, oscile entre los 15, entre los 12, entre los 17, 20 tal vez, y ya están entregando su vida al despacho. ¿Se les hace propio, se les hace concordante con lo que ustedes están estudiando ahorita? ¿Qué opinan? No, yo creo que no. Es muy poco. Es muy poco, por supuesto. Fíjense, nada más no sé si lo comenté con ustedes, el arancel de abogado, para los que tenemos el ejercicio profesional y nos regimos por el arancel. Yo lo que hago para defender a mis clientes, cómo les cobro, hay varias maneras. La manera más clara y más ortodoxa es regirnos por un arancel. Y ese arancel me fija todo lo que hago en salarios mínimos. La ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dice en el 129, a ver, nada más por estudiar el asunto son tantos salarios mínimos, y eso equivale a 18, 19,000 pesos, nada más por estudiarlo, Entonces, a ver, pues yo voy a ser un abogado en un despacho y voy a hacer todo, a lo mejor yo soy el que sé mucho derecho, voy a hacer las demandas, voy a estudiarlas, voy a presentarlas, porque además también presenteo, y el dueño del despacho nada más por estudiar la demanda se gasta, y luego por hacerla son como otros 15,000 pesos. Total que es una mensualidad tipo 60, 70,000 pesos, nada más por tomar un asunto, conforme arancel, conforme arancel. Y ustedes están ganando 15,000 pesos. Pues claro que no es concordante, por supuesto que no. Y además si tienen una hora de salida a las 6 de la tarde, pues tal vez no salgan a esa hora porque hay pendientes y se tiene que poner la camiseta. Entonces, eso es a lo que me refiero. Tiene que ser un salario concordante. Yo no estoy diciendo que no se haga así, porque efectivamente los abogados, desafortunadamente a veces no tenemos tiempo para muchas situaciones porque hay que estar en todo momento teniendo muchas cosas. Pues así es esto, ni modo. Si lo hacemos, nos gusta, estamos en ello. Y ahí ese no es el punto medular. El punto medular es que si voy a trabajar eso de tiempo, si voy a ejecutar alguna labor intelectual que también vale, pues que el salario sea concordante con lo que voy a hacer. Los médicos, los pacientes en medicina también, esto es todo un tema, tampoco es que ganen mucho dinero porque son becarios y a lo mejor reciben algunas ayudas hospitalarias, etcétera, pero tampoco es concordante. Tampoco es concordante porque muchas empresas tratan de acobijar a los becarios con yo te estoy enseñando. Oye, pero también cómo, gracias por enseñarme, pero también cómo. Y habrá algunos que también tengan esposa, esposo, hijos, hijas, ¿no? Entonces esto no es concordante. Por eso es que el derecho laboral
trata de establecer una relación y un sano equilibrio entre lo que trabajo y entre lo que percibo. Porque ¿para qué trabajo si no es para vivir bien, para ser útil en la sociedad? Pero pues, si soy útil en la sociedad, también me merezco estar bien y gozar de una estabilidad en mi vida personal, con mi familia, etcétera. Hay un catálogo, no sé si ustedes lo sepan, y esto es muy ad hoc a la materia laboral, hay un catálogo que establece justamente los salarios mínimos, ni siquiera por región, que por región evidentemente lo hay, pero por profesión. Si tienen la curiosidad de saber cuál es el salario mínimo tasado en la República Mexicana para un abogado, para un criminólogo, pues vale la pena que hagan el ejercicio, sobre todo porque ya están aquí y supongo que en algún momento de la historia piensan ejercer o como abogados o como criminólogos. Entonces vale la pena que hagan ese ejercicio y vean si efectivamente es concordante y si hay un equilibrio entre lo que hago y lo que me pagan. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Todo eso está regulado en alguna ley? Lo del pago. Exactamente. Ah, sí, por supuesto. Es esto que les dije, el arancel, se llama ley orgánica. Cada estado tiene la suya. Yo aplico esta porque yo trabajo en la Ciudad de México. Ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Artículos 128 y 129. Aunque lleve asuntos foráneos, que sí los llevo, aplico este arancel. Se me hace algo prudente. Pueden cobrar por arancel, pueden cobrar pago por evento, un solo monto, siempre cobran un anticipo de gastos y pueden cobrar también por iguala, dependiendo del cliente. No ahorquen tampoco sus clientes, porque pues también hay que ser concordantes. Si un cliente, pues, se ostenta, a lo mejor no es millonario, pero pues tiene cierta solvencia, podemos aplicar el arancel. Si ustedes tienen clientes, porque hay clientes de todo tipo, si ustedes tienen un cliente que a lo mejor le batalla, pues a lo mejor pueden pactar una iguala fija. Eso sí, no dejen de cobrar un anticipo de gastos, porque pues también ir al tribunal cuesta, también la gasolina cuesta, también las hojas cuestan, etcétera. Más o menos es la manera. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno. Ya que pudimos entender entonces cuál es el objetivo primordial del derecho del trabajo, que es buscar ese sano o propiciar ese sano equilibrio entre las relaciones de los patrones y de los trabajadores, podemos entender que estas normas regulan los derechos y las obligaciones entre trabajadores y patrones. Entonces, les voy a manejar un concepto muy sencillo, vamos a hablar de un concepto muy sencillo, que es de una autora que se llama Livia Reyes Mendoza. El derecho del trabajo, desde el punto de vista de Livia Reyes Mendoza, vamos a definir así. El derecho laboral, desde el punto de vista legal, el derecho laboral, desde el punto de vista legal, es el conjunto de normas jurídicas, que regula las relaciones de trabajo, con el fin de conseguir equilibrio entre el patrón y el trabajador. No hay más. Vamos a manejar este concepto, es el más aterrizado, es el más sencillo y abarca todo, porque obviamente si estamos buscando un sano equilibrio entre las relaciones derivadas o suscitadas entre los trabajadores y los patrones, naturalmente tienen que existir un cúmulo de derechos y obligaciones. Lo que serán las obligaciones del patrón serán los derechos del trabajador y viceversa. Lo que serán los derechos del trabajador serán las obligaciones del patrón. ¿Y por qué se crean esas normas? Como ya lo he mencionado, justamente para propiciar o devengar este sano equilibrio entre la relación que se puede suscitar entre trabajadores y patrones. Equilibrio en materia laboral es lo que necesitamos. Y fíjese cómo empieza Livia Reyes a platicar del concepto de derecho laboral. Sí, el derecho laboral o el derecho del trabajo, pero desde el punto de vista legal.
O sea que podemos analizar el derecho laboral desde otros puntos de vista, pues por supuesto que sí, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, que es un tema de gran importancia en la República Mexicana, todo lo que es producción, fuentes de empleo, sustento, de qué manera van a aportar estas empresas a la qué tipo de influencia tienen en el sector económico de la República Mexicana, qué impacto tienen a nivel internacional, desde el punto de vista social, cuál es el estado de las familias mexicanas, cuál es el estado y la manera en que subsisten los trabajadores, de qué manera se atienden sus necesidades, cómo podemos hacer análisis poblacionales por sectores, por empresas, etcétera. Entonces estamos analizándolo estrictamente desde el punto de vista legal. Jurídicamente, todas esas normas que se crean para establecer las relaciones entre trabajadores y patrones, es decir, las normas que van a establecer derechos y obligaciones a cargo de patrones y trabajadores, deben de estar plenamente en equilibrio. Y eso es justamente lo que nos está platicando Livia Reyes Mendoza. ¿Alguien tiene alguna duda de este concepto? No, profesor, está muy claro. Profesor, es Sí. entonces lo que sucedería, por ejemplo, con los albañiles. Se supone que hace algunos años, bueno, como lo dice Livia Reyes, ¿no? Desde el punto de vista legal, pero también podríamos hacerlo desde el punto de vista social y hasta moral, porque muchos de los patrones, que se les puede decir así, cuando yo, por ejemplo, voy a ampliar mi casa, mi obligación social es darle un seguro social al señor albañil, aunque sea una persona que una o dos señores que van a participar en esa obra. Mi obligación entonces es darles el seguro social, es manejar un sueldo fijo como tal y todo ese tipo de situaciones. De hecho, sí. Y como tú dices, a lo mejor lo podemos ver desde el punto de vista axiológico, moral, pero lo vamos a ver más adelante, que es casi la última parte de nuestro curso. Hay un capítulo que regula, hay varios capítulos en la Ley Federal del Trabajo, pero en la primera parte de la Ley Federal del Trabajo, después de haber definido cuáles son los elementos, vamos a ver cuáles son las prerrogativas básicas, vamos a hablar de aguinaldo, vamos a hablar de vacaciones, de prima vacacional, y además, después de ver o de revisar las condiciones ordinarias de una relación de trabajo, vamos a darnos cuenta que hay capítulos especiales en la Ley Federal del Trabajo que hablan de trabajadores especiales, empleados domésticos, futbolistas, músicos, etcétera, ¿no? Entonces, justamente dentro de este catálogo de trabajos especiales se prevén justamente estas figuras. Vamos a ver cuáles son las reglas especiales que señala la propia Ley Federal del Trabajo para no dejarlos a ellos en estado de indefensión. Pero por supuesto que tendrían que estar protegidos por un sistema de seguridad social. Sin embargo, pues no lo hacemos. Y eso es un problema, sí jurídico, pero como bien comentas, a lo mejor cultural y a lo mejor social, ¿no? Es que queremos contratarlos o queremos manejar el esquema de contratistas. Y cuando hablamos de contratistas, no estamos hablando de una relación laboral, estamos hablando de una relación de prestación de servicios profesionales. Y ahí sí, si platicamos o manejamos ese esquema, entonces ya no estamos trabajando bajo un esquema laboral. Para que exista un esquema laboral tiene que existir una jornada de trabajo, tiene que existir un salario, tiene que haber una relación de subordinación, tiene que haber una periodicidad y además el señor no puede trabajar para otras personas más que para ustedes. Esa es una relación de trabajo. A diferencia de ello, un contratista o en un contrato de prestación de servicios profesionales, pues yo no tengo un horario, no tengo un salario fijo porque lo que me pagan son honorarios. Puede tener otros clientes el señor, a lo mejor hoy está arreglando mi casa, pero el fin de semana se va a arreglar otra, no lo sé. Entonces, habría que analizar, pero si yo contrato, en principio vamos a hablar de una constructora, que sí las hay, tú ya de planta eres un señor que trabaja, me apoya en las obras, etcétera, entonces ahí sí habría que ver porque si ya se contrata bajo el esquema laboral, pues por supuesto que tendría que manejarse el esquema que estás indicando. Y hay un capítulo especial para ello en la ley, ¿ok? ¿Alguien más? Bueno, muchachos, no nos va a dar tiempo el día de hoy, pero vamos a empezar con el siguiente tema, que son los principios generales laborales.
¿Cuáles son los principios fundamentales o los principios generales que rigen el derecho del trabajo o el derecho laboral? Los tribunales y las leyes laborales están supeditadas a cumplir un cúmulo de principios, una serie de principios que deben garantizar la protección de los derechos de los trabajadores o de los derechos laborales, háblese trabajador y háblese también patrón. Entonces estas leyes buscan el sano equilibrio, pero además estos principios van a velar siempre por cumplir todos estos garantías que establece la ley a favor de los trabajadores y también de los patrones en un momento dado. Entonces, lo que se pretende es proteger los derechos laborales de los trabajadores y de los patrones. Estos principios son seis principios, muy interesante va a ser retomarlos. El primer principio, entonces, es el trabajo como derecho y como deber social. El trabajo como derecho y como deber social. Este es el primer principio en materia de trabajo. Hay que concebir al trabajo como un derecho y como un deber social. Sí, por supuesto que yo tengo derecho, como lo dice la propia Constitución y el 123, y como lo dice el propio 5, al ejercicio de la libre profesión. Siempre voy a tener acceso a una fuente de trabajo aquí en México. El Estado mexicano, por el simple hecho de estar en territorio nacional, me permite elegir el trabajo o el esquema de trabajo que yo desee. Y está bien, esto es muy sano. Obviamente supeditado o está condicionado a no afectar los derechos de terceros. Pero a ver, así como es un derecho, también es un deber social. Yo trabajo también porque tengo que ser útil socialmente hablando. Si yo quiero obtener una remuneración, un salario, si quiero vivir en sociedad yo mismo y con mi familia, pues tengo que trabajar. Es un derecho el que yo pueda trabajar para obtener una remuneración. Pero también soy un engrane en esta sociedad y tengo que cumplir con esta función personal que me requiere el Estado mexicano. Todas las personas vivas, viables, capaces, tenemos este deber social hacia con el Estado mexicano. Y hay que entender también que pues hay un cúmulo de profesiones, no tendríamos que escoger todas la misma, que ese es un problema social interesante. A lo mejor hay muchos ya en nuestros días, a lo mejor hay muchos abogados, hay muchos arquitectos, no sé, me parece que no tantos, pero hay muchas cuestiones, hay muchas personas que ya estudian diseño gráfico y que estudian tecnología. ¿Qué pasó con los biólogos? ¿Qué pasó con los físicos? ¿Cuántos hay? Que sí debe de haber, pero son los menos. Hay que establecer un sano equilibrio. ¿Qué pasó con las secretarias? Por ejemplo, las secretarias han sido sustituidas cabalmente y antes jugaban un papel importantísimo en las empresas. Han sido sustituidas pues por muchachas jóvenes, han sido sustituidas por computadoras, en algunos casos hasta por muchachos que la hacen las veces o se contratan como secretarios, pero pues lo importante aquí es establecer un sano equilibrio. Todos los seres humanos somos un engrane social y tenemos que cumplir una función. Si no hay personas que se dedican a cocinar, pues nos vamos a morir de hambre. Hay muchas personas o mucho personal o mucha gente que se involucra ya en el negocio de la comida, pero pues no es lo único. Y hay muchos que se dedican al negocio del automovilismo, a vender partes, qué sé yo, ¿no? Necesitamos un sano equilibrio y todos necesitamos fomentar estas profesiones y cumplir con este deber social. El trabajo entonces es un derecho y es un deber social. Toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. El trabajo es un derecho que tiene todo individuo y que además va a estar autorizado por la ley. Tiene derecho a desempeñar. Todos los individuos tienen derecho a desempeñar actividades lícitas a cambio de una retribución que se llama salario. Y además, este principio lo podemos documentar naturalmente en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo propiamente 3 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quién tiene la Ley Federal del Trabajo a la mano? Sí, yo. ¿Qué dice el 3, Daisy, por favor? ¿Artículo 3? Sí, por favor. Dice, el trabajo es un derecho y un deber social.
no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familias dependientes. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para el trabajo y la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. Todo esto que está diciendo es importantísimo y pareciese ser letra muerta, pero no, y este artículo no estaba así. Este artículo, como ustedes ya lo habrán notado, pues ha sufrido varios cambios, varias reformas. El respetar al trabajo como un derecho y como un deber social significa justamente posicionarnos a los mexicanos en estado de igualdad frente a otras personas, pero además justamente que garantizar ese derecho a las familias mexicanas para obtener una remuneración, un salario que pueda ser capaz de propiciarnos un sistema básico para la supervivencia. El trabajador y a las familias también también se les debe proteger con sistemas de salud dignas, decorosas. También deberíamos de tener acceso a una vivienda sana para todos nosotros. Además, tenemos que conducirnos con respeto en todas las relaciones laborales. Y este tema de la discriminación es muy novedoso. Hay mucho que decir en torno a ello. Ya hablamos de cuestiones novedosas, tales como la equidad de género, igualdad entre el hombre y la mujer. Esto es un tema bastante controversial. Ya ha habido leyes en el Congreso que implican o que infieren o que dicen que debe de existir la misma cantidad de legisladores, por ejemplo, de hombres y mujeres. A ver, pero es que también eso es una situación que podría posicionar a las propias mujeres en un estado de desigualdad. A ver, no por ser hombre o por ser mujer voy a tener que ganarme una silla en el Congreso, no una curul, sino por mis capacidades, y todos estamos en desigualdad de circunstancias. Lo que sí sucedía antes, y por supuesto que sí, es que a veces en razón de género, pues no permitían a las mujeres llegar allá. Entonces, eso sí es algo que tiene que ser protegido, pero pues necesitamos aptitud para el empleo y también para los hombres, por supuesto. Si una mujer es mucho más capaz intelectualmente hablando que un hombre, pues por supuesto que tendría que tener este acceso. Y hablamos de otros grupos sociales como las personas, como acaba de mencionar Daisy, que tienen una orientación sexual distinta, en donde los trabajadores, los patrones no tendrían por qué estar vulnerando ese tipo de derechos. Esto es novedoso, esto es un acontecimiento que está sucediendo ya en nuestra sociedad actual, y en ese tenor pues tenemos que cumplirlo porque socialmente es lo que está exigiendo en este momento nuestra sociedad mexicana, esta igualdad de condiciones con total independencia de nuestras capacidades, de nuestras preferencias, de nuestro género, etcétera. Siempre tendiente a una vida digna, decorosa. Una de las prerrogativas más importantes en torno a los derechos humanos es la dignidad. Es el derecho, prácticamente eso, la libertad, la vida, la igualdad, son los derechos de primera generación de derechos humanos por excelencia. Entonces, les dejo este comentario en margen. Este es el primer principio en materia laboral. El día lunes vamos a seguir platicando de esto. El segundo es la libertad en el empleo. Ya también hemos hecho comentarios al respecto, pero nos quedamos por el momento aquí. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de mencionar? Nada más, me repite, profesor, es que me salí tantito hace rato. ¿Es principios de qué? Son principios generales laborales o los principios rectores en el derecho del trabajo. Gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? No, profesor, muchas gracias.
Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Nos vemos en una hora, ahora sí en el vínculo de Teoría General de Proceso Civil, Mercantil y Administrativo. Gracias. Profesor, ¿me regala un minuto? Sí, claro. Gracias, profesor. Gracias. Gracias.